Era una noche de verano en Arkansas, calurosa, húmeda, como se pone el sur de Estados Unidos en junio. En el campo de béisbol de Alma, las gradas estaban llenas de padres, niños y vecinos. El partido había comenzado tarde y se estaba extendiendo más de lo esperado, pero a nadie parecía importarle demasiado. Era el tipo de noche que la gente de los pueblos pequeños guarda en la memoria como símbolo de la sencillez: niños corriendo, adultos conversando, el olor del pasto recién cortado mezclado con el calor de la noche. En las gradas, una niña de 6 años le desataba las agujetas a su mamá y esperaba que ella fingiera sorpresa. Ella reía. Su mamá reía también. Era exactamente el tipo de cosa pequeña y completamente ordinaria que solo se vuelve insoportable de recordar después de que algo extraordinariamente terrible ocurre. A las 10:40 de la noche, 2 niños regresaron de las sombras del estacionamiento sin ella. Lo que ocurrió en los minutos entre esa risa y ese regreso es la pregunta que consumió casi 3 décadas, a una madre entera, a un pueblo completo, y a por lo menos 2 detectives que decidieron que no podían cerrar los ojos ante un caso que todos a su alrededor habían aprendido a aceptar como irresoluble. Este es el caso de Morgan Nick, y la respuesta estuvo en las imágenes todo el tiempo. Antes de continuar, necesito un momento contigo. Escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo esto. Este caso cruza fronteras, y quiero saber desde dónde estás siguiendo esta historia. Ahora vamos a lo que ocurrió. Alma es un pueblo de poco más de 5,000 habitantes en el oeste de Arkansas, recostado contra las montañas Ozark, el tipo de lugar donde la gente se reconoce por los carros que maneja y no necesita cerrar con llave la puerta de su casa por las noches. O al menos así describían los habitantes de Alma su pueblo antes de junio de 1995. Después de eso, Alma empezó a describirse de otra manera. Colleen Nick tenía poco más de 30 años cuando todo ocurrió. Era madre soltera de 3 hijos, Morgan de 6 años, Logan de 8 y Taryn, la más pequeña. El divorcio había sido reciente y Morgan había atravesado ese periodo de transición volviéndose más callada, más retraída. Colleen lo había notado, había estado muy pendiente. Cuando Morgan empezó a salir de su caparazón nuevamente, a abrirse, a reírse con más facilidad, Colleen sintió que lo más difícil había pasado. Morgan era una niña de cabello rubio y ojos vivos, llena de ideas demasiado grandes para sus 6 años. No podía decidir si quería ser doctora o artista de circo cuando creciera. Acababa de adoptar un gatito. Participaba en el grupo Daisy, la división más joven de las Girl Scouts, con la dedicación de alguien que toma los compromisos en serio. Era un poco tímida con los extraños, del tipo que prefería quedarse cerca de su mamá en lugares desconocidos, que no salía corriendo sola hacia el medio de una multitud sin antes verificar que su mamá la tuviera en la vista. Ese detalle va a importar. Guárdalo. La noche del 9 de junio de 1995, Colleen había aceptado la invitación de una amiga para ir a ver un partido de béisbol infantil en Alma. Sus 2 hijos más pequeños se habían quedado en casa de la abuela. Solo Morgan fue con ella. Era una noche solo de las 2. El partido comenzó tarde, alrededor de las 8, en el campo Wofford, y se fue extendiendo. Los niños en las gradas, Morgan incluida, se fueron poniendo inquietos como se ponen los niños de 6 años cuando el reloj pasa de las 10 de la noche y el juego todavía no termina. 2 niños, T, de 10 años, y Jessica, de 8, se acercaron a Morgan y la invitaron a jugar. Morgan era tímida. La primera vez que le preguntaron, no quiso ir. Se quedó con su mamá, atando y desatando las agujetas de Colleen, riéndose de su propia travesura. Pero cuando los niños regresaron con una propuesta diferente a atrapar luciérnagas en el estacionamiento, Morgan volteó hacia su mamá y pidió permiso por primera vez. Colleen dudó. Era tarde. Estaba oscuro. La habían llamado sobreprotectora antes, y esa palabra todavía resonaba en algún lugar dentro de ella. Los padres a su alrededor la tranquilizaron. Los niños jugaban ahí toda la noche. Se podía ver todo desde la barda doble. No había ningún peligro. Colleen miró a su hija. Describió después lo que vio en ese momento.
Lo feliz que estaba Morgan cuando escuchó que podía ir, cómo saltó de la banca y envolvió los brazos alrededor del cuello de su mamá. Cómo le dio un beso en la mejilla antes de bajar de las gradas, siguiendo a los dos niños hacia el estacionamiento. Eran las 10:30 de la noche. 10 minutos después, el partido terminó. T y Jessica regresaron a las gradas. Morgan no estaba con ellos. Colleen preguntó dónde estaba su hija. Los niños dijeron que se había quedado atrás sacando arena de sus zapatos cerca de uno de los carros. Colleen bajó y fue al estacionamiento. Llamó a su hija por su nombre, revisó entre los carros, por debajo, por atrás, llamó de nuevo. Morgan no estaba en ningún lado. El sargento Harris fue el primer oficial en llegar al campo Wofford. Estaba a menos de 1 kilómetro de distancia cuando entró la llamada y llegó en minutos. Cuando bajó de su patrulla, encontró a un grupo de personas y a una madre en pánico que ya sabía, antes de que cualquier investigación oficial lo confirmara, lo que le había pasado a su hija. T y Jessica fueron entrevistados esa misma noche. Lo que describieron empezó a construir un panorama que nadie en el estacionamiento había procesado como amenaza mientras estaba ocurriendo. Había un hombre recargado contra una camioneta mientras los niños jugaban. Estaba parado, con los brazos cruzados, observando. La puerta del vehículo estaba abierta. T y Jessica no lo habían encontrado extraño. Había adultos por todos lados esa noche, padres, entrenadores, vecinos. Un hombre parado cerca de un carro no se registró como algo anormal en medio del ruido y el movimiento de la noche. Cuando terminó el partido, los dos niños le avisaron a Morgan que estaban regresando con sus padres. Morgan los siguió. Los tres se detuvieron a sacar arena de sus zapatos antes de cruzar el estacionamiento. Morgan estaba en la parte trasera de la camioneta. Ty y Jessica estaban en la parte delantera. Cuando se levantaron y empezaron a caminar, asumieron que Morgan venía justo detrás de ellos. No era así. La descripción que los niños le dieron al sargento Harris fue la siguiente. Hombre blanco, de entre 25 y 40 años, con barba de varios días, sin camisa, shorts de mezclilla, cabello peinado hacia atrás, acento rural, aproximadamente 1,80 m de estatura, alrededor de 80 kilos. Y el vehículo, una camioneta roja con una casita blanca en la caja, ese tipo de estructura añadida que los estadounidenses llaman camper shell. Menos de 2 horas después de la desaparición, la Policía Estatal de Arkansas y el FBI estaban involucrados. Se instaló un centro de mando en el juzgado de Alma. El nombre y la foto de Morgan fueron enviados a todos los medios de comunicación del estado. Todo el pueblo despertó ese lunes por la mañana con la noticia. Lo que siguió fue una de las búsquedas más extensas en la historia de Arkansas. Las pistas llegaron por cientos. Cada camioneta roja con casita blanca en el estado se convirtió en objetivo de atención. Se detuvo a conductores en las carreteras. Vecinos denunciaron a vecinos. Personas que viajaban por Arkansas con el vehículo equivocado fueron abordadas por ciudadanos antes de llegar a una delegación. El clima de urgencia era real, y justificado cada hora que pasaba sin encontrar a Morgan, reducía las posibilidades de encontrarla con vida. Un padre que había estado filmando el partido de béisbol con una cámara casera entregó el casete a la policía. Cuando los investigadores vieron el material, encontraron algo que nadie había notado en el momento. Al fondo, estacionada a un lado del campo entre las 5 y las 7 de la tarde, había una camioneta roja con una casita blanca en la caja. El vehículo no pertenecía a ninguno de los padres presentes esa noche. Ninguno de los asistentes al partido reconoció la camioneta como de alguien conocido. El hombre había llegado antes de que empezara el partido y se había quedado. La policía amplió las imágenes al máximo que la tecnología de 1995 permitía. Un zoom de 400% produjo una imagen demasiado borrosa para confirmar la placa o el modelo exacto. Algunos investigadores creían que era una Ford, otros una Chevrolet. El desacuerdo entre los testimonios, la policía trabajando con una Ford, mientras Jessica, la niña que había jugado con Morgan, insistía en que parecía más una Chevrolet, cuadrada, robusta, como la que tenía su familia,
creó una fisura en la investigación que tomaría años en ser atendida. Había otros testigos que los investigadores de 1995 no conectaron entre sí con suficiente rigor. Una adolescente que había sido abordada por la misma camioneta esa tarde, con el conductor preguntándole si quería que la llevara al centro de Alma, que es exactamente donde está el campo Wofford. Dos niños pequeños que corrieron a meterse a su casa presas del pánico cuando una camioneta roja se detuvo frente a su hogar. Dos adolescentes a quienes el conductor del mismo vehículo les gritó insultos por estar en la calle. Otro grupo que vio la camioneta doblar en la calle Walnut, que lleva directamente al campo de béisbol. 7 ubicaciones distintas, 7 puntos de contacto entre ese hombre y ese vehículo y los niños de Alma en el lapso de apenas unas cuantas horas. Pero en 1995, esta información no fue mapeada en conjunto. Cada testigo habló con un oficial diferente. Ningún sistema conectó los puntos. 2 meses después de la desaparición de Morgan, el 29 de agosto de 1995, una niña de 11 años estaba en el Sonic de Alma con sus 2 hermanos cuando un hombre borracho en una camioneta roja se detuvo frente a ellos. Primero intentó sobornar a los hermanos para que se fueran. Cuando se negaron, le ofreció dinero directamente a la niña. Ella dijo que iba a llamar a la policía. El hombre aceleró, chocó contra un poste telefónico y huyó. Un hombre del otro lado de la calle vio todo. Anotó la placa. La policía identificó al sospechoso como Billy Jack Links, de 71 años, residente de la zona desde hacía mucho tiempo, nacido y criado en el condado de Crawford, Arkansas. Había servido en el ejército. Trabajó más de 10 años para una aerolínea en Dallas antes de regresar al estado. Tenía antecedentes penales que incluían un cargo previo por abuso sexual infantil, del que había salido con una sentencia suspendida tras un acuerdo de nolo contendere, sin declaración de culpabilidad, sin cárcel. Cuando los oficiales fueron a la casa de Links, encontraron la camioneta con daños en la parte delantera. Fue arrestado. El FBI lo interrogó en relación con la desaparición de Morgan. Dentro de la camioneta, los investigadores encontraron cinta canela, una lona, cuerda y un machete. También encontraron fibras de cabello y rastros de sangre, pero en 1995, la ciencia del ADN estaba apenas en pañales. Las muestras fueron recolectadas y almacenadas. Y entonces, 3 días después del arresto, Billy Jack Links pasó una prueba de polígrafo. Fue descartado de cualquier participación en el caso Morgan Nick. En 1995, la palabra de una máquina de verificación de estrés fue suficiente para cerrar la pista de investigación más prometedora que el caso había producido. Links fue juzgado únicamente por el intento de secuestro de la niña en el Sonic, condenado a 6 años de prisión, y murió tras las rejas el 5 de agosto del año 2000, llevándose consigo todo lo que sabía sobre Morgan Nick. En ese momento, parecía que el caso había cerrado la única puerta que tenía. Colleen Nick no cerró ninguna puerta. En los meses que siguieron a la desaparición, aprendió a hablar frente a las cámaras. No era algo que le saliera naturalmente, era una mujer reservada, que protegía a sus hijos, que no buscaba los reflectores. Pero alguien en el equipo de investigación la convenció de que la prensa era una herramienta y ella aprendió a usarla. Apareció en America's Most Wanted. Dio entrevistas que se transmitieron en todo el país. Memorizó el número de teléfono de la policía de Alma y lo repetía en cada aparición pública como un estribillo. También se mudó. Dejó la casa donde vivía y se fue a Alma, para estar cerca del lugar donde Morgan había desaparecido, para ser accesible para la investigación, para asegurarse de que la distancia geográfica no se convirtiera en un obstáculo más. Compró la única casa que cabía en su presupuesto, una propiedad vieja llena de problemas de plomería, y convirtió parte de ella en oficina. Desde esa oficina, en un cuarto pequeño con palabras como Cree, Esperanza y Sueña pegadas en la pared, fundó la Morgan Nick Foundation. La fundación comenzó como un esfuerzo de búsqueda y fue creciendo hasta convertirse en una organización de alcance nacional dedicada a la seguridad de los niños desaparecidos. Trabajó con otros padres en situaciones similares,
Fue a Washington a presionar por legislación. Estuvo presente cuando el presidente firmó una orden ejecutiva que exigía que las fotos de niños desaparecidos fueran colocadas en todos los edificios federales del país. Colleen estuvo presente cuando otros casos se resolvieron. Cuando otras mamás recibieron de vuelta a sus hijos, dijo que cada reencuentro era la segunda mejor cosa que existía. La mejor no hacía falta explicarla. En casa, el cuarto de Morgan se mantuvo listo. Colleen nunca lo tocó. Los años pasaron y la investigación se fue enfriando, como se enfrían las investigaciones cuando no hay nuevas evidencias, cuando los testigos empiezan a olvidar detalles, cuando los investigadores que se sabían el caso de memoria se jubilan y son reemplazados por personas que necesitan aprender la historia de documentos que ya se han amarillado. El jefe de policía Russell White, que había estado presente desde la primera noche y había involucrado personalmente a cada agencia disponible en la búsqueda, se retiró. Antes de irse, se aseguró de que su sucesor, Jeff Pointer, entendiera el peso de lo que estaba recibiendo. En 2019, 24 años después de la desaparición, el detective Brett Hartley fue designado como investigador principal del caso Morgan Nick. Y fue ahí cuando todo cambió. Hartley no empezó por las evidencias físicas, empezó por los papeles. Leyó cada declaración de testigos archivada desde 1995, cada hoja, cada detalle que había sido anotado y que después no había llevado a ningún lado. Y fue haciendo eso que notó algo que nadie había hecho antes. Los 7 testigos que reportaron contacto con una camioneta roja con casita blanca, esa tarde y esa noche, en Alma, nunca habían sido colocados en secuencia cronológica en un mapa. Cuando Hartley hizo eso, el resultado fue un rastro, una línea de movimiento que comenzaba con una adolescente abordada en la zona residencial del pueblo, pasaba por niños asustados en una banqueta, cruzaba a 2 grupos de adolescentes en la calle, entraba al campo Wofford antes de que empezara el partido y terminaba con la camioneta saliendo del estacionamiento poco después del último avistamiento de Morgan. Era un plan, o como mínimo, era un comportamiento que tenía dirección y duración. Ese hombre no había aparecido ahí por casualidad. Había llegado antes del partido, se había movido por el pueblo, había rodeado el vecindario y luego había esperado. Mientras revisaba los archivos, Hartley encontró algo más. Algunos de los testigos de ese día habían proporcionado números parciales de la placa de la camioneta. En 1995, cuando esos números fueron corridos en el sistema estatal, todos regresaron sin registro correspondiente. En 2019, Hartley corrió los mismos números en la base de datos nacional del FBI. Obtuvo resultados. Una de las placas llevó a una fotografía. Hartley estaba mirando una camioneta roja con una estructura blanca en la caja. Dijo después que se quedó parado frente a la imagen durante unos segundos sin poder hablar. Creyó que estaba mirando la camioneta. Entonces, mientras Hartley intentaba contactar a testigos de ese día para verificar nueva información, uno de ellos se presentó en la delegación por su propia cuenta. El hombre estaba molesto. Dijo que ya había dado esa información antes, que nadie había puesto atención, y entonces empezó a hablar sobre un individuo que creía era el responsable de la desaparición de Morgan Nick. El nombre era Billy Jack Links, el mismo Links que había muerto en prisión 19 años antes. Pero había algo que los investigadores de 1995 no habían verificado con suficiente profundidad. Un vecino de Links le había dicho a un agente estatal, en 1995, que hasta unos meses antes de la desaparición de Morgan, la camioneta de Links tenía una casita blanca en la caja. La estructura había sido retirada antes de su arresto. Nadie había cruzado esa información con la descripción del vehículo de manera concluyente en su momento. Hartley empezó a buscar la camioneta de Links. Tomó años. El vehículo había sido confiscado, luego subastado, cambió de manos varias veces. En 2020, el equipo finalmente localizó al propietario actual, quien aceptó permitir que se examinara el interior. Cuando Hartley vio la camioneta por primera vez, le impresionó lo bien conservada que estaba.
Era una Chevrolet Scottsdale, exactamente la marca que Jessica había descrito en 1995, cuando insistía en que parecía más una Chevy que una Ford, cuadrada, robusta, igual a la que tenía su familia. El equipo del FBI procesó el interior con equipos de alta tecnología. Pasaron aspiradoras de potencia industrial por cada superficie, cada rendija, cada rincón que pudiera haber preservado algo a lo largo de 25 años. Bajo el tapizado original del piso del vehículo, que fue retirado durante el procesamiento, encontraron un solo cabello rubio. La muestra fue enviada al laboratorio del FBI. El resultado regresó como no concluyente. El cabello estaba demasiado deteriorado para generar un perfil completo de ADN. No probaba nada, pero tampoco descartaba nada. Y fue ahí cuando Colleen Nick entró en una nueva fase de la investigación, de la única forma en que ella sabía hacer las cosas: investigando, llamando, negándose a aceptar que la tecnología disponible era el límite de lo que podía intentarse. En 2023, Colleen estaba leyendo sobre avances en análisis forense de ADN cuando encontró una referencia al laboratorio Outram, una empresa en Texas especializada en extraer perfiles genéticos de muestras que los laboratorios convencionales habían descartado como insuficientes. Outram había ayudado a resolver casos que habían estado fríos durante décadas, usando métodos desarrollados específicamente para trabajar con material biológico degradado. Colleen llamó a Hartley, le mandó el artículo, le preguntó si había oído hablar de la empresa. No había oído. Leyó el material. Respondió: «Vamos a intentarlo». El cabello encontrado en la camioneta de Lynx fue enviado a Outram. La espera duró casi un año. El 27 de septiembre de 2024, el laboratorio envió el informe al Departamento de Policía de Alma. El cabello pertenecía a Colleen Nick, a uno de sus hermanos o a uno de sus hijos. El 1 de octubre de 2024, casi 30 años después de la noche en que Morgan Nick bajó de las gradas siguiendo a dos amigos hacia el estacionamiento, el Departamento de Policía de Alma convocó una conferencia de prensa. Colleen estaba ahí, junto a la familia. El jefe de policía anunció que la evidencia física recolectada de la camioneta de Billy Jack Lynx indicaba firmemente que Morgan había estado dentro de ese vehículo. Billy Jack Lynx fue formalmente identificado como el hombre que secuestró a Morgan Nick el 9 de junio de 1995. No hubo juicio, no habrá sentencia. Lynx murió en prisión en agosto de 2000, condenado por otro delito, sin que la justicia formal llegara a nombrar lo que le hizo a Morgan. Y Morgan nunca fue encontrada. El cuerpo, el lugar, la respuesta final sobre lo que ocurrió después de que la camioneta salió del estacionamiento, nada de eso llegó. La investigación permanece abierta. Colleen se acercó al micrófono y dijo lo que tenía que decir sobre el hombre que se había llevado a su hija. Dijo que él le había robado a Morgan, le había robado a Morgan a su padre, se la había robado a sus hermanos Logan y Taryn, pero había cometido un error de cálculo. Había dado por hecho que podía ganar, y lo que Colleen tenía que decir sobre eso era directo. El amor por Morgan, su memoria, su voz, habían durado más que la vida de Lynx y seguían. Hay una sala entera dentro del Departamento de Policía de Alma dedicada al caso Morgan Nick. Miles de fichas, cartas, reportes de avistamientos, correos electrónicos impresos, páginas de internet impresas, cajas sobre cajas de material acumulado a lo largo de casi 3 décadas. Es una sala que existe porque una madre decidió que mientras no hubiera prueba de que su hija no había sobrevivido, ella seguiría luchando. Colleen Nick creó el equipo de respuesta a secuestro infantil de Arkansas, CART, que en 2019 ya contaba con 12 equipos entrenados distribuidos por todo el estado. Cuando una niña de 6 años desapareció en 2020, después de que sus padres fueron encontrados asesinados en casa, el CART fue activado y la niña fue localizada en 2 horas. 2 horas. Si algo similar hubiera existido en 1995, en Alma, el desenlace de esa noche de junio podría haber sido diferente. Colleen lo sabe, lo carga. El cuarto de Morgan sigue listo. Hay una imagen a la que Colleen ha vuelto a lo largo de los años, en diferentes entrevistas, en diferentes contextos, siempre con la misma constancia.
Es la imagen de Morgan feliz en el momento en que recibió permiso para ir a atrapar luciérnagas, los brazos alrededor del cuello de su mamá, el beso en la mejilla, el salto desde la banca de las gradas. A Colleen la llamaron sobreprotectora más de una vez. Le aconsejaron darle más libertad a su hija, y en ese momento específico cedió. Ha dicho que no va a dejar que ese recuerdo rija su vida, que no va a dejar que el hombre que se llevó a Morgan le robe nada más de lo que ya le robó, y que las luciérnagas desde entonces se han convertido en un símbolo para ella. La idea de iluminar la oscuridad, de seguir brillando incluso cuando hay razones más que suficientes para apagarse. Morgan Nick tendría 30 años hoy, rubia, llena de ideas, quizás doctora, quizás artista de circo, sin duda amada por una madre que nunca dejó de buscarla, que nunca dobló las sábanas de su cama, que nunca aceptó que la historia había llegado a su fin solo porque los años siguieron pasando. En algún lugar entre el campo Wofford y el río Illinois, en algún punto que las inundaciones del verano de 1995 pueden haber alterado para siempre, está la respuesta que la investigación todavía no ha podido dar. La pregunta sigue abierta, el caso sigue abierto, y mientras tanto, hay una sala llena de archivos en una delegación de un pueblo de 5,000 personas en Arkansas que dice, sin necesitar palabras, que algunas historias no se cierran solo porque el tiempo pasa. Siguen esperando que llegue el detective correcto y mire el mapa de una forma en que nadie lo había mirado antes.